Bienvenidos a la casa del Señor, mis hijos, los que Amén. están presentes y los que van a estar presentes a través de las líneas, aleluya, de internet. Quiero repetir nuevamente, nosotros somos una misión de Christ Gospel Churches Internacional y nos encontramos ubicados en la ciudad de Brighton, Colorado. La dirección es 76 Sur Main Street. En Street. Brighton, Colorado. Amén. Código postal de 80601. Ok, el teléfono de mi esposa es 720-941-6617. y el mío es 720-323-3963, por si hay alguna pregunta. Estoy mostrando aquí en la pantalla nuevamente la página que tenemos en YouTube para aquellos que quieran investigar más de las enseñanzas que Dios nos ha regalado a través de los años. Normalmente estábamos en YouTube, anteriormente no estábamos en Facebook, pero resulta que ahora en Facebook tenemos más seguidores que en YouTube. Entonces aquellos que nos ven a través de Facebook, si quieren conectarse a la página de YouTube, esta es la página de YouTube donde tenemos más de 1100 videos para que pues nos ayude o se ayude, aprenda junto con nosotros o nos dé cualquier tipo de opinión que tenga para enriquecer esta enseñanza. Nosotros somos una misión. La misión es cuando se le llama misión es porque son pocas personas. Para ser iglesia necesitamos alcanzar cierta cantidad de personas para ser denominados como iglesia. Queda cordialmente invitado. Nosotros estamos en Brighton. Si vive en Brighton, alrededor de Brighton, si anda buscando una iglesia donde aprender de la palabra de Dios, pues es bienvenido. Si tiene iglesia y tiene pastores, congréguese, apóyelos, enriquezca su iglesia con su presencia y con lo que usted puede aportar a sus líderes. Siempre es necesario el apoyo de sus congregantes, a los líderes, que sepan que pues están ahí para apoyarlos y para que juntos les sigan echando ganas. Dicho esto, me voy a meter de nuevo a lo que estamos estudiando. La semana pasada no tuvimos tiempo de entrar al estudio porque tenemos un joven que es nuevo y lo empezamos a enseñar. No que sea nuevo, sino que él conoce de Biblia, pero este mensaje es un poco diferente a cómo enseñamos nosotros y a cómo aprendemos y cómo vamos asimilando lo que Dios nos va dando. Amén. Entonces nos detuvimos e hicimos un recorrido a través de la Biblia, dándole ciertas escrituras para que entendiera que hay muchas cosas diferentes. Hay cosas, la mayoría de las cosas que no sabemos que están en la Biblia, pero que están ahí. Y no por el hecho de no saberlas, no quiere decir que no son bíblicas. Muchas de las veces criticamos a los demás mensajes porque no somos estudiosos de la Biblia. Me toca muy seguido que somos muy criticados por ciertas cosas que este mensaje tiene, pero somos criticados desde la ignorancia bíblica, por así decirlo, porque pues cada mensaje tiene su propia verdad. Las iglesias tenemos nuestra propia verdad. No quiere decir que estén equivocados ellos, pero tampoco quiere decir que nosotros estamos equivocados. Cada quien tiene una parte de verdad dentro de lo que es la Biblia, pero al conocer un poco de Biblia, pues nuestro espíritu engañoso nos hace pensar que ya sabemos mucho, y entonces empezamos a criticar a los demás mensajes por lo que ven en las iglesias, por lo que suben en las iglesias, sin haber investigado bíblicamente si eso que están viendo está respaldado por la palabra de Dios. Se ven muchas críticas. Ahora nos dedicamos más a criticar a los mensajes, a las iglesias, que si esto es bíblico, que si no es bíblico, que si mire cómo le hacen, que si mire cómo esto, cómo lo otro, siendo que la palabra de Dios es muy rica, es muy extensa, y muchas de las cosas que están, la mayoría que están ahí son bíblicas. Lo que pasa es que desconocemos. Es tanta la riqueza que está en la palabra de Dios que es muy difícil alcanzar a entenderla toda. Y entonces a mí me gustaría que pongamos atención en lo que vemos. Si hay algo que aprender, gloria a Dios, y si no hay nada que aprender, también gloria a Dios, pero sin que salga o aflore ese espíritu de crítica que la mayoría de nosotros tenemos. Claro, si Dios le da discernimiento
de algo que no es de la palabra de Dios y no lo encuentra en la palabra de Dios, entonces sí empiécese a preguntar si lo que está viendo es de Dios. Entonces, la gran mayoría de nosotros no tenemos ese espíritu de discernimiento y criticamos por criticar, criticamos por ignorancia, criticamos. Lo estoy diciendo porque aflora mucha gente que sale y supone, piensa, asegura que ciertas cosas no son de Dios, de las que aprendemos, de las que enseñamos. Entonces, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, pues tenemos la palabra de Dios para respaldar lo que aprendemos y lo que enseñamos. Cualquier persona que quiera venir a preguntar, estamos abiertos, tanto mi esposa, yo, el hermano Manuel, Víctor, los que somos congregantes de la iglesia, dentro de lo poco que sabemos, poder ayudarle para que esa duda que usted tenga antes de la crítica, pues la conozca a través de la Biblia, de dónde sacamos el estudio, cómo es que sale el estudio, el que sea. Cualquier estudio que usted le ponga su vista y piense que ese estudio no es de parte de Dios, primero pregúntele a Dios y luego después, si tiene la oportunidad, comuníquese con nosotros. ¿Ya dimos el teléfono? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a iniciar con el estudio. La semana pasada le comentaba que hicimos un recorrido a través de las Escrituras, mostrándole al hermano Mario ciertas verdades que están en la Biblia, pero que muchas veces no las hemos visto desde el ángulo que Dios quiere que las veamos. Muchas veces no hemos aprendido, no porque no nos la hayan enseñado, sino porque no era el tiempo a lo mejor de aprenderlas. Me tocó el tiempo cuando el hermano Víctor llegó con nosotros también. Él venía bien trucha, él se sabía la Biblia completa. Él venía bien afiladito, ¿eh? Traía un filo tremendo de él. Y entonces cuando llega a este mensaje, no que lo que él supiera no era bueno, sino que le faltaba agregar más de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Entonces, él, dentro de su humildad, se dio cuenta que realmente lo que él sabía no se comparaba con lo que hay que saber. Entonces, esto es lo que debemos de traer cada uno de nosotros, que siempre va a haber alguien que va a ser usado para que nos enseñe. Dios, dentro de la humildad de Él, quiere que nosotros aprendamos a ser humildes, a que yo pueda aprender tanto de cualquiera de los que están presentes, como Dios puede mandar a cualquier persona para que yo aprenda algo que me hace falta aprender. Entonces, hay que estar atentos en aquellas personas que Dios manda para que darnos una enseñanza o para que aprendamos de ellos. Entonces, algunos que sabemos un poco de Biblia, no deberíamos de vanagloriarnos por lo que sabemos. ¿Por qué? Porque nos falta mucho que recorrer dentro del aprendizaje de lo que Dios nos enseña. Entonces, dicho esto, vamos a meternos dentro del estudio que estamos llevando. Empezamos con un estudio de Isaías 53, donde dice que por sus llagas fuimos sanados. Y de ahí se fue derivando un estudio muy hermoso. Después continuamos con 3 diferentes formas de cómo Jesús sanaba a las personas. La primera parte de cómo sanaba era por fe instantánea. La fe de la persona y la fe pegada o aunada o adherida a la de Jesucristo. Entonces es fe instantánea. Cuando Jesucristo venía, oraba por la persona y al instante la persona era sanada. Hay otra forma que las Escrituras mencionan que Jesucristo sanaba, era progresivamente. La progresión es poco a poco. No sé, yo creo que como le pasó a usted, ¿no? Cuando se accidentó, no se sanó en automático, sino fue progresiva la sanidad. Esa es otra forma de que Jesús hacía los milagros. La tercera forma de que Jesús hacía los milagros era a través de la obediencia de las personas. Cuando Jesús ordenaba que hicieran algo y la persona obedecía, en el trayecto del camino de la obediencia, Jesús hacía el milagro. Entonces, son varios pasos que estamos caminando para ir entendiendo un poquito más las Escrituras, para que se nos vaya abriendo un poco más el entendimiento. Amén. Ahora estamos metidos y hemos estado aprendiendo que la palabra de Dios menciona 7 sís muy importantes. Déjenme a ver si lo tengo, a ver si es este. Sí. Y la vamos a leer porque
son escrituras que están aquí puestas. Yo las puse porque las tengo en el mismo estudio, pero las tengo separadas. Entonces, tarde o temprano, dentro del estudio, van a aparecer estas escrituras. Amén. Entonces, conforme vayan apareciendo las escrituras, nos vamos a ir dando cuenta que sí, están todas y cada una de ellas aquí. Entonces, vamos a darles lectura. Son diferentes evangelios. Si ustedes se fijan, Mateo, Mateo, Juan, 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 Juan y Juan. Entonces, son los evangelios, pero cada uno de ellos trae, respecto al estudio que estamos desglosando, donde dice que sí tuvieras, si estamos hablando de la parte donde él dice sí. O sea, estos 7 sís importantes que deben de provocar que nuestra fe vaya de aumento en aumento. Amén. Estos 7 sís que tienen condicionales. Si haces esto, yo me comprometo a hacer lo otro. Eso es lo que Dios dice. Todas las escrituras traen condicionales. ¿Se entiende la palabra condicional, hermano Mario? Lleva una condición para que Él cumpla lo que está prometiendo. Lleva una condición de la cual nosotros deberíamos de encargarnos, que cuando ya esté hecho o ya hayamos hecho lo que la palabra de Dios menciona que deberíamos de hacer nosotros, inmediatamente después Dios está obligado a cumplir con su palabra. Pero no podemos obligar o forzar al Señor a cumplir con su palabra si antes no hemos cumplido nosotros mismos con lo que Él nos está pidiendo. Entonces, esta parte es condicional, así le llamamos, porque son cosas que Dios nos pide que hagamos para después Él obrar el milagro o hacer lo que Él se está comprometiendo a hacer. ¿Me explico? Sí, amén. ¿Vamos Gracias, bien? Jesús. Entonces vamos a leer estas escrituras y luego ya nos pasamos a la parte de la continuidad del estudio para avanzar, porque después de este estudio viene otro estudio que se llama las 4 tipos diferentes de fe. Entonces, cuando vamos apropiándonos de las escrituras y cuando Dios empieza a hacer cosas diferentes en nosotros, como milagros, como el milagro que hizo esta semana conmigo el Señor, de que no me pasó nada, a pesar de lo que sucedió. O sea, que fui librado literalmente de algo grande. Entonces, cada vez que Dios hace algo con nosotros, Él va aumentando nuestra porción de fe y empezamos a creer más en quién es Él. Amén. Entonces, esta es la parte que las escrituras quieren que vayamos entendiendo. Cada vez que el Señor va haciendo cosas, es para aumentar cada vez nuestra fe. Por ejemplo, personas como el hermano Víctor, que no se murió hace, ¿qué? ¿2 meses? ¿3 meses? Ya 3 meses casi. Bueno, que estuvo a punto de morir, pero que no se murió. Eso debería de aumentarnos la fe, porque a pesar de estar con un pie del otro lado, a punto de morir, y Dios habernos regresado, eso debería de meternos esa parte, reforzar esa parte en nosotros para hacer algo más para Dios. Amén. No quedarnos estancados o no quedarnos suponiendo que no hay más que hacer, sino que gracias a eso que Él hizo con nosotros, para empezar tenemos el testimonio, y el testimonio tiene mucho valor delante de la gente y delante de Dios. Amén. Porque aquello que éramos o aquello que no sucedió pero que nos iba a suceder tiene un gran valor para que la gente tome en cuenta el poder de Dios. Porque los que éramos alcohólicos, marihuanos, drogadictos, cuando el Señor nos rescata y dejamos de hacer eso que hacíamos y empezamos a platicarlos de cómo o quién fue el que nos rescató o nos salvó, ese testimonio tiene mucho valor delante de Dios. Porque eso puede cambiar, transformar otra vida más. Porque si pudo conmigo, puede con cualquiera. Porque yo andaba dentro de lo peor y aún así Él tuvo misericordia, me alcanzó su misericordia, Él tuvo compasión de mí y me rescató de donde yo estaba, siendo que no tenía remedio. Mas aún sin embargo, hoy puedo platicar todo lo que yo era sin
tener el deseo de regresar. Amén. Y puedo platicárselo a alguien más para que a él le nazca el deseo de que si lo hizo conmigo, puede hacerlo con cualquiera. Aleluya. Porque Dios rescata a las personas que ya no teníamos remedio. Amén. Porque andábamos en lo peor. Amén. Entonces, el testimonio tiene mucho valor delante de Dios, delante de las personas y delante de los demonios. Aleluya. Entonces, ¿por qué Satanás no quiere que des testimonio de lo que ha hecho contigo? Porque no quiere que transforme Dios otra vida. Aleluya. No quiere que Dios cambie o alcance alguna otra vida que ya tienen en su posesión, que ya tienen bajo su dominio, que ya tienen bajo su control. Por ejemplo, un alcohólico, un drogadicto, están bajo el control del enemigo. Entonces, si yo vengo e intento darte el testimonio, eso tiene gran valor delante de Dios. Pero ¿cuánta gente no calla el testimonio? ¿Cuánta gente le da vergüenza a lo que era antes y prefiere no platicar? Aleluya. Mejor calladito se ve más bonito. Y él sigue a Jesucristo, sí, pero sin dar su testimonio. Y en Apocalipsis dice que ellos se salvaron por la sangre y el testimonio. Amén. Amén. Cada vez que había oportunidad, presentaban su testimonio, dándole la gloria al que merecía la gloria, Amén. al que nos rescató, al que nos salvó, al que hizo de nosotros lo que hoy somos. Amén. A pesar de que seguimos siendo imperfectos, Eso. a pesar de que seguimos siendo pecadores, Amén. a pesar de que seguimos siendo rateros, mentirosos, pero vamos en el trayecto o vamos avanzando intentando dejar de ser cada una de las cosas que aún somos. Amén. El arrepentimiento es muy importante. Amén. Pero el que era marihuano, si Dios lo rescató de ahí, él tiene que empezar a dar su testimonio. Sobre todo al que tiene esa adicción. Para eso somos rescatados. Aleluya. El que era alcohólico puede dar perfectamente bien el testimonio al que es alcohólico. El que era homosexual puede dar perfectamente bien el testimonio de dónde Dios lo rescató. Entonces, la gran mayoría calla el testimonio, mis hijos. Le da pena decir lo que era y de dónde lo sacó el Señor. Y eso, delante de Dios, vamos a tener que dar cuentas. Aleluya. Cada vez que hubo oportunidad de que diéramos el testimonio y no lo dimos. O cada vez que me preguntaron, así como le preguntaba ahorita a mi esposa Esther, una persona que le pregunte, pues ¿tú qué eras o qué? ¿Por qué me hablas así de Cristo y todo? Si... Exactamente. Porque antes era yo esto y de aquí me sacó el Señor y hoy le doy gloria a Él. Amén. Porque si no hubiera sido por Él, Eso. yo seguiría o no sé dónde estaría. ¿A dónde me hubiera llevado lo que yo era? Amén. Por ejemplo, Dios nos pone ciertos frenos a cada uno de nosotros porque tenemos un llamado. A usted le puso un freno en la cárcel. Si no, usted ya estaría bajo tierra. Y a mucha gente nos pone frenos de diferente manera. Amén. A otros los lleva a un hospital. A otros los lleva a otras partes. ¿Qué si todos? Aleluya. Algunos les junta todo. Hospital, cárcel y algunas otras cosas. Pero nosotros, como seres humanos, dentro de la propia carne que tenemos, no alcanzamos a ver la misericordia de Dios. Aleluya. Porque si Gracias, Dios te Jesús. hubiera dejado que siguieras avanzando, había alguien que estaba esperando para quitarte la vida. Amén. Y Dios tenía el límite para salvarte, para que lo conocieras,
para que supieras de la existencia de Él, aunque ya te hubieran predicado 500 veces y no quisieras buscarlo, y no quisieras entregarte, y no quisieras seguirlo. ¿Hasta qué? Hasta que el límite fue esa parte donde te tuvo que llevar a la cárcel o te tuvo que meter al hospital. O te dieron una golpiza que te llevó a estar incapacitado. Dios utiliza muchas formas para llamarte la atención. Entonces, esto del testimonio es muy importante, mis hijos. No lo callen o no lo callemos. Hace rato que yo no doy parte de mi testimonio y yo me mantenía hablando de mi testimonio, de dónde me sacó el Señor, cómo me rescató. Pero no ha habido oportunidad de volver a presentar mi testimonio. Pero cada vez que hay oportunidad, yo intento dar mi testimonio, porque el testimonio es muy importante y es válido delante de Dios. Entonces, vamos a ponernos a leer, mis hijos. Vamos a leer todas estas escrituras de corrido, todos los que estamos presentes. A la de 3 empezamos, mencionando el libro y todo. ¿Está bien? Aleluya. 1, 2, 3. Mateo 17 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Juan 14, desde el 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, desde el 5 al 7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que está en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15, del 12 al 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamé siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Gloria a Dios. Aquí están mezclados e intercalados los sís del Señor. ¿Qué le dije? Filipenses 3:10. Sí, amén. Aleluya. ¿Me lo pone, por favor? Amén. Y esto es lo que estamos estudiando y esto es lo que nos metimos a estudiar para entender un poco esta estatura. De aquí avanzamos la semana pasada para mirar y expliqué que las escrituras vienen desglosadas a través de las escrituras en forma de estatura principal. Amén. Entonces, mostramos la estatura la semana pasada y ahora lo vamos a leer, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. De nuevo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Regréseme la pantalla, amigo. Amén. Aleluya. Entonces, aquí vimos la estatura y la puse para que se vea en forma de estatura. Son 4 cosas principales. Claro, en lo que acabamos de leer no está como la reverenda Hicks lo puso, porque tiene diferentes cosas escondidas para que el que no tiene entendimiento lea y se pase de corrido la lectura. Entonces, el punto número 1 es para que yo le conozca. ¿Estamos bien? Amén. El punto número 2 es la comunión de sus sufrimientos. Es tener comunión yo con los sufrimientos de Él y Él conmigo. ¿Se acuerda de Isaías? Donde por sus llagas fuimos sanados. Amén. Bueno, es lo mismo. Tener entendimiento del sufrimiento que Él pasó, pero también tener entendimiento de que Él pasó los sufrimientos para que usted y yo entendiéramos que no es nada lo que nos está pasando, que lo que estamos pasando no se compara con lo que Él sufrió. Entonces, para que yo pueda conocerle y tener la comunión de sus sufrimientos, y luego el tercero es ser hecho semejante a Él en su muerte. Dijimos que cada día hay que morir a nosotros mismos. Amén. A nuestros deseos, Amén. a todo eso que trae la carne, al odio, la ira, la contienda, a todo eso que menciona la carne o la palabra de Dios que trae la carne: odio, ira, contienda, pleitos, disensiones, separación, guerras, de todo lo que nuestra propia carne provoca. Y todo eso viene a causa de los pensamientos que permitimos que hagan nido dentro de nuestro cerebro y empezamos a alimentarlos, a engrosarlos, a engordarlos, al grado que cuando está la primera oportunidad sacamos y vomitamos todo eso que ya estamos o hemos estado mascando, pensando, magullando, meditando. También el enemigo nos hace meditar lo que vamos a soltar como ráfaga a través del odio, a través de lo que ya pensaste, analizaste, ya dijiste o ya pensaste hasta qué le vas a decir y hasta de qué se va a morir la persona. Entonces el punto número 2 es ser hecho semejante a Él en su muerte, y cada vez que morimos el Señor nos entrega el poder de su resurrección. Amén. Entonces estamos estudiando esta parte y la semana pasada nos quedamos, o la antepasada, nos quedamos, aleluya, déjenme a ver si lo puedo hacer más pequeño. Sí, aleluya. Aquí, hermano Víctor, lo empieza a leer para irnos metiendo y ir viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros,
Si quiere participar, puede participar. Si quiere preguntar, puede preguntar. Aquí está abierto el tema para que fluyamos, dependiendo de lo que Dios quiera enseñarnos, enriqueciendo la enseñanza, no atacando la enseñanza, no haciendo ¿cómo se le llama? Tipo de debate. Como debate, exactamente. Gracias, esa es la palabra. Adelante. ¿Qué fue su sufrimiento? A la carne no le gusta estar sola. Cuando tus vecinos, amigos, incluso tu madre, tu padre y tus pastores te han abandonado y parece que estás completamente solo, ¿qué haces? La mayoría de las veces lloras, te compadeces de ti mismo y gritas: Jesús, ¿por qué me pasa esto? Estamos tan ciegos que no podemos ver que Él intenta enseñarnos la comunión de su sufrimiento. Analicemos esta parte. Léalo de nuevo para que entiendan que Él quiere que nos quedemos solos, sin nadie alrededor. Amén. Para que analicemos, para que pensemos, para que veamos o vayamos a lo que Él padeció, para entender el padecimiento que estoy teniendo y que el padecimiento mío no se compara. Amén. Literalmente el de Él fue mucho mayor. Pero como yo siento que lo que me está pasando a mí no le está pasando a nadie más y que no hay nadie que sufra más que yo, entonces empiezo a compadecerme de mí mismo. Empiezo a permitir que ese espíritu de autolástima llegue. Aleluya. Y empiezo a poner una cara de, ay, cuánto sufro, ay, mira cuánto me duele, ay, mira qué malos me han venido a ver, ni mis hijos me hablan. Y entonces todo eso deberíamos entender que Dios está provocando para que tengas intimidad con Él. Amén. Esa intimidad de platicar con Él. Esa intimidad de preguntarle, ¿qué estoy aprendiendo o qué me quieres enseñar? Cuando nadie te frecuente, cuando todos te hayan dejado solo, acuérdate que al Señor lo dejaron solo. Entonces, ese sufrimiento, cuando lo dejaron a Él solo, no se compara con lo que estás padeciendo. Entonces, ¿qué te está enseñando el Señor? ¿Qué quiere que aprendas en esa soledad? Anteriormente habíamos hablado que yo soy una persona que goza de la soledad. Cuando está solo, me gusta estar solo. Pero hay gente que sufre cuando está solo. Hay gente que los pensamientos se le abalanzan y empieza a mascar o a masticar el por qué fulanito, sultanito, manganito no te ha llamado, no te ha hecho esto, no es agradecido, no hace aquello, no hace lo otro, y empiezas a dejar que eso anide dentro de ti, en lugar de tener comunión con los padecimientos que Él tuvo. Aleluya. Si estamos dentro del cuerpo de Cristo, tiene que haber una enseñanza en esa área. Amén. Entonces, hay mucha gente que no le gusta estar solo. Y hay gente que disfrutamos la soledad. Amén. Ni siquiera nos damos cuenta cuando la gente se fue, o ni siquiera le tomamos importancia cuando ya se va. Solamente dejamos que se vaya. Porque nos gusta meditar, estar solos para tener esa comunión con el Señor. Aleluya. Amén. No todos lo usamos como debe ser. La gran mayoría tenemos enojo con la gente que debería estar ahí con nosotros, con la gente que son mal agradecidos porque cuando yo les di un taco y ahora que tengo necesidad ni siquiera se acuerdan del taco que les di. Aleluya. Es un ejemplo. Pero esos pensamientos llegan y esos pensamientos se anidan y esos pensamientos se engrosan, se engruesan, crecen, aumentan, y entonces eso nos hace daño. Y en lugar de tener comunión con lo que nos está pasando y tener una comparación, ¿con quién tengo que compararme yo? ¿Con los demás
¿O con quién? Con Cristo. Aleluya. Pero siempre me ando comparando con los demás. ¿Por qué usted sí tiene y yo no? ¿Por qué usted trae un carro del año y yo traigo la carcachita esa que claro, no me deja tirado, pero sigue siendo carcachita desde que la tengo desde 1966, era la primera carcacha que yo agarré. Pero así comparamos. ¿Por qué su casa es mejor que la mía? ¿Por qué usted tiene más cosas que yo? Si yo también soy hijo de Dios. Y entonces, hay una enseñanza en eso. Jesucristo no vivió en riquezas, mis hijos. Jesucristo vino a enseñarnos la unidad. Amén. Jesucristo vino a enseñarnos esa parte. Entonces, ¿por qué tengo que estar ambicionando o envidiando lo que los demás tienen? Y entonces, ¿por qué usted no sufre igual que yo, amigo? Yo vengo sufriendo desde que nací. Y usted apenas está empezando a sufrir y ya se siente que ya está sufriendo mucho. Pero agárrese todo lo que yo he sufrido. Ni se imagina. Ustedes viven en un país donde todo se da. Yo carecí de muchas cosas. Yo no tenía, se lo platico y hasta llora porque en la casa que teníamos llovía más adentro que afuera. El piso era de tierra. No teníamos estufa, teníamos un comal ahí grande y había que echarle leña. Y a veces ni para cerillos teníamos. Aleluya. Y entonces todo eso, ahora que estoy en este país lo valoro. Porque en aquellos tiempos, qué esperanza de ser tan desperdiciado. Y entonces vamos a leer, hermano Víctor. ¿Por qué o a qué se refiere con este tipo de sufrimientos? La comunión con Él. Amén. Adelante, léalo. Dice, ¿qué fue su sufrimiento? A la carne no le gusta estar sola. Amén. Cuando tus vecinos, amigos, incluso tu madre, tu Amén. padre y tus pastores te han abandonado y parece que estás completamente solo, ¿qué haces? La mayoría de las veces lloras, te compadeces de ti mismo y gritas, Jesús, ¿por qué me pasa esto? Estamos tan ciegos que no podemos ver que Él intenta enseñarnos la comunión de su sufrimiento. ¿O qué prefieres? ¿O qué prefieres? No, ¿o qué pudieras comer de Él? O qué pudieras comer de Él, de lo que sufrió. Caminó solo, aleluya. Amén. Todos le dieron la espalda. Amén. Se burlaron Amén. y se mofaron de Amén. Él. No querían saber nada de Él. Amén. Decían que estaba loco. Amén. Y que tenía un demonio. Sí. Sin embargo, Él era el bendito, dulce e inmaculado Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Seguía siendo mi dulce Jesús. Amén. Amén. Mi dulce Salvador. Amén. Sin importar lo que dijeran de Él. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo dijo, para que yo pueda conocer la participación de sus padecimientos, podría predicar toda la noche y todas las noches del resto de la semana sin agotar la revelación y la experiencia, ni siquiera en mi propio corazón y mucho menos en la palabra de Dios, sobre la participación del sufrimiento de Jesucristo. Ahí deténgase. Pablo sufrió. Amén. Y nunca se quejó. Aleluya. Se jactaba la gloria de Dios. ¿Sí? Y para Jesús. Amén. ¿Y nosotros? Lloramos por cualquier cosa. ¿Verdad que sí? Amén. Lloramos, nos quejamos, reclamamos. O sea, nos parece injusto lo que nos pasa, Amén. aunque nosotros tengamos la culpa. ¿Verdad? Aleluya. Adelante, hermano Víctor. Dice, a veces Dios trae sufrimiento a tu hogar, a veces puede afectar a tus hijos, o Dios permite que se produzca una ruptura, por así decirlo, Amén. entre esposo y esposa por un tiempo, solo para que veas cuánto significa Jesucristo para ti. Aleluya. Cuando Él lo es todo para ti, puedes estar solo y sentir desde lo más profundo de tu corazón, Él es todo lo que necesito. Ahí deténgase.
Si me enojo con mi esposa, si me enojo con usted, ¿a quién tengo que acudir? A pesar de todo, ¿no? Amén. Pero al que menos acudo es a Jesús. Porque vivo enchinchado, vivo inflado, mascando ese odio y ese enojo en contra de todo el mundo. Porque me enojé, porque me dijeron, porque me pusieron, porque me quitaron. Y vivo envenenando esta sangre a causa del odio, el rencor, la ira o la falta de agradecimiento que los demás tienen para mí. Porque no son agradecidos. Pero ¿quién tiene que agradecerle a usted? ¿Quién tendría que recompensar eso, amigo? Jesucristo. Claro. Porque si estás esperando el pago de una persona, en vano, porque es un pago terrenal. Amén. Pero si recibes el pago de parte de Dios, Él no se queda con nada. Amén. Dice la palabra de Dios que el que al pobre le da, A Cristo le presta. a Dios le presta. Amén. Entonces, ¿qué de bueno tiene esperar que la gente te agradezca? Que vengan y te agradezcan y te hagan gracias, hermano, Dios te bendiga, aleluya. Si lo haces para eso, en vano lo estás haciendo. Amén. Porque no hay recompensas en el cielo para ti. Porque ya las recibiste en la tierra. Pero si la haces sin desinterés, entonces espera la recompensa de parte de Dios. Porque quierenlo o no, cuando tú ayudas, cuando tú ofreces esa ayuda desinteresada, aunque la persona tenga más que tú, porque Dios no ve al pobre desde el punto de vista que nosotros lo vemos. Porque hay pobres espirituales. Aleluya. Y al pobre le presta, al que al pobre da, a Jehová le presta. Si hay personas pobres espirituales y nosotros estamos yendo a llevarle cualquier tipo de ayuda, sea material o sea espiritual, le estás prestando a Dios. Y Dios no se va a quedar con eso. Dios te va a pagar y te va a pagar bien y mejor todavía que la misma persona a la cual estás dando la ayuda. ¿Me expliqué? Amén. Entonces, analízalo. No porque la persona tenga mucho dinero, no quiere decir que no sea pobre. Es pobre espiritual. Entonces, si estamos yendo a prestarle atención, a darle algo a esa persona que tiene mucho, pero que es pobre espiritual, le estás dando a Dios. Le estás prestando al pobre para que Dios quede en deuda contigo. ¿Me expliqué? Sí, amén. Amén. Aleluya. No parece, pero gloria a Dios. ¿Ah? Amén. No, pues, Adelante, hermano Víctor. no, María. Ah, está muy grande para